¿Puede un pequeño corazón infantil cambiar el mundo que lo rodea? A veces son los niños, con sus pensamientos puros y su fe sincera, los que son capaces de hacer verdaderos milagros, donde los adultos ya han perdido la esperanza. Esta historia sobre un niño que encendió la luz de la esperanza con su bondad en el pequeño pueblo mexicano de San Miguel, nos hace reflexionar sobre el hecho de que, a veces, los cambios más importantes comienzan con el acto más humilde. Rodrigo Martínez no era un niño excepcional. Un niño delgado con grandes ojos marrones y eternamente despeinados cabellos oscuros. Era uno de los muchos niños que corrían por las polvorientas callejuelas de San Miguel. Pero el destino decidió que, a la edad de 10 años, Rodrigo se quedó completamente solo. En el pueblo, donde todos se conocían, lo llamaban simplemente el pequeño zapatero. Y su diminuto taller bajo un viejo olivo en las afueras del pueblo era evitado por muchos, creyendo que el huérfano traía mala suerte. San Miguel no era un lugar rico. La tierra rocosa daba escasas cosechas, siempre faltaba trabajo, y en los últimos años la sequía solo había empeorado la situación. Muchos habitantes vestían ropa raída, y algunos incluso iban descalzos, incluso en los fríos meses de invierno, cuando las montañas eran azotadas por un viento gélido. El pueblo parecía desvanecerse lentamente, como una vela que se olvidó de apagarse. Pero en el corazón del pequeño Rodrigo vivía una luz que no estaba destinada a apagarse. Una luz capaz de disipar la oscuridad de la desesperación y la desesperanza. Una luz que se convertiría en el inicio de asombrosos cambios. Y todo comenzó con un par de zapatos, cosidos con manos infantiles para aquellos que más los necesitaban. La historia de Rodrigo nos enseña que la verdadera generosidad siempre encuentra su recompensa, aunque ésta no venga en la forma que esperamos. Porque en realidad, al dar a los demás, recibimos algo mucho más valioso que las riquezas materiales. Recibimos eso que nunca se desgasta, que no se rompe, y que no pierde su valor con el paso de los años. La capacidad de ver maravillas, donde otros solo ven la cotidianidad. Rodrigo tenía solo 4 años cuando una epidemia de fiebre se llevó a sus padres. Su madre se fue primero, silenciosamente, en sueños, sosteniendo la pequeña mano de su hijo en la suya. Su padre resistió más, pero una semana después también falleció. De la noche a la mañana, el niño se convirtió en huérfano, y si no fuera por su abuelo José, el viejo zapatero, no se sabe cómo habría terminado su suerte. El abuelo José era conocido en toda la región por su maestría. Sus manos, surcadas por arrugas y callos, podían transformar un trozo de cuero áspero en elegantes botas que se usaban incluso en las casas de los ricos del pueblo vecino. Acogió a su nieto en su hogar, alojándolo en una pequeña habitación junto a su taller. Allí, entre los olores del cuero, la cera y el pegamento, Rodrigo pasó los siguientes 6 años de su vida. Al principio, Rodrigo simplemente observaba cómo trabajaba su abuelo. Luego comenzó a pasarle las herramientas, y más tarde su abuelo le confió cortar el cuero según patrones. A la edad de 10 años, el niño ya sabía crear sandalias simples de principio a fin. «Tienes un don, muchacho», decía el abuelo, observando cómo su nieto manejaba el punzón con destreza. «Tus manos están bendecidas por Dios mismo». Pero la felicidad no estaba destinada a durar. Una mañana de invierno, Rodrigo despertó y descubrió que su abuelo José no respiraba. El corazón del viejo maestro se detuvo en su sueño, y el niño se encontró solo en todo el vasto mundo. Los vecinos ayudaron con el entierro, pero luego la vida continuó con su curso, y pronto se olvidaron del pequeño huérfano. La casita y el taller de su abuelo fueron rápidamente embargados por deudas, y Rodrigo tuvo que acomodarse bajo el viejo olivo en las afueras del pueblo. Construyó un cobertizo con tablas, trasladó las herramientas que alcanzó a salvar, y continuó dedicándose a lo único que sabía hacer: coser zapatos. Los primeros meses fueron especialmente difíciles. Apenas había pedidos. ¿Quién confiaría sus pies a un niño? Rodrigo a menudo se iba a dormir con hambre, pero cada mañana, con terquedad, abría su pequeño taller, creyendo que alguna vez todo cambiaría. Y aunque la vida lo ponía a prueba, las manos del niño no olvidaron las lecciones de su abuelo. Con cada nuevo par de zapatos, su habilidad aumentaba, al igual que una pequeña chispa de esperanza en su corazón. Todo cambió una mañana de diciembre, cuando cayó la rara nieve de esos lugares. Rodrigo regresaba del mercado, donde había ido no tanto por compras, tenía poco dinero,
sino por recortes de cuero que a veces le daban los comerciantes. El día había sido desafortunado. Nadie le había dado nada, y el frío viento le calaba hasta los huesos, incluso a través de la raída chaqueta que había heredado de su abuelo. En las afueras del pueblo, cerca de su taller, notó una pequeña figura. Era una niña de unos 6 años, Lupita Rivera, de una familia de agricultores pobres. Estaba sentada en una piedra, frotándose los pies descalzos, que se habían enrojecido por el frío. Sus grandes ojos estaban llenos de lágrimas, y sus labios se habían puesto morados por el frío. ¿Por qué estás descalza en este clima?, preguntó Rodrigo, acercándose más. Mis sandalias se rompieron por completo, respondió la niña en voz baja. Y nuevas las prometió mi papá después de la cosecha. Pero casi no hubo cosecha por la sequía. Rodrigo la ayudó a levantarse, y agarrándola de la mano, la llevó a su taller bajo el olivo. Allí la sentó cerca de la pequeña estufa y comenzó a frotarle los pies helados. Luego, su mirada se posó en unos pequeños zapatos infantiles casi terminados. Su mejor trabajo, que había guardado con la esperanza de venderlo a un mejor precio en la feria de la ciudad vecina. Dentro de él, una lucha estalló. Aquellos zapatos podrían traerle buen dinero, con el que compraría comida y materiales. Pero, ¿cómo dejar a esta niña descalza en un frío así? ¿Cómo explicarle que su supervivencia era más importante que los pies temblorosos de ella? Póntelos, dijo finalmente, extendiéndole los zapatos a Lupita. Creo que son de tu talla. Cuando los zapatos estuvieron en los pies de la niña, su rostro se iluminó con una alegría tan genuina, como si hubiera recibido el mayor tesoro del mundo. Esa expresión, una mezcla de incredulidad, gratitud y pura felicidad infantil, se grabaría por siempre en la memoria de Rodrigo. ¿Cuánto cuestan?, preguntó Lupita, y en su voz había una nota de preocupación. Para ti, nada, respondió Rodrigo. Es un regalo. En el momento en que las pequeñas manos de Lupita lo abrazaron por el cuello y su suave gracias le rozó el oído, Rodrigo comprendió algo importante. En este simple intercambio, un par de zapatos a cambio de una alegría sincera, había más calor y significado que en todas las monedas del mundo. Desde ese día, Rodrigo tomó una decisión. Cada semana cosería un par de zapatos para aquellos que no podían permitírselo. Aunque eso significara que él mismo tendría que acostarse hambriento con más frecuencia. La decisión de Rodrigo no pasó desapercibida. Al principio, su bondad se esparció como un susurro entre las familias pobres del pueblo. Las madres llevaban a sus hijos descalzos a su humilde taller. Los ancianos aceptaban con gratitud las sandalias para sus cansados pies. Pero pronto esos rumores también llegaron a oídos de otros artesanos de San Miguel. Estás arruinando el mercado para todos nosotros, chico, dijo un día don Felipe, un gordo zapatero del otro lado del pueblo. ¿Quién pagará por el trabajo si tú lo regalas? No estoy regalando todo, intentó explicar Rodrigo. Solo un par a la semana, y solo a aquellos que realmente no pueden pagar. Pero sus justificaciones no convencieron a sus competidores. Pronto Rodrigo notó que los pedidos pagos casi habían dejado de llegar. La gente que podía permitirse comprar zapatos evitaba su taller como si allí hubiera maldad. Alguien divulgó un rumor de que los zapatos del huérfano traían desgracia. Otros sugerían que utilizaba fuerzas malignas en su oficio. Los tiempos difíciles llegaron. El estómago de Rodrigo a menudo se retorcía del hambre. Sus manos temblaban de debilidad, y los materiales escaseaban. Una noche, tras un día especialmente difícil en el que no pudo vender ni un par de sandalias, el niño cayó de rodillas junto a su humilde morada, y lloró. «Abuelo», susurró en la oscuridad. «No sé qué hacer ahora. Quizás estabas equivocado. Quizás mis manos no están bendecidas en absoluto». Esa noche, Rodrigo casi decidió renunciar a su promesa. «¿Cómo puedo cuidar de otros si apenas sobrevivir?», pensó al mirar los últimos trozos de cuero en su escondite. Pero por la mañana lo despertó un tímido golpe. En la puerta estaba Lupita y otros niños de familias pobres. Traían tortillas de maíz, un huevo y algunas frutas maduras. «Sabemos que lo estás pasando mal», dijo Lupita, extendiendo sus humildes donaciones. «Pero tú nos ayudaste. Ahora queremos ayudarte». Su preocupación derritió el hielo de la desesperanza en su corazón. Aunque los ricos clientes lo evitaran, aunque otros artesanos tramaran contra él, mientras hubiera al menos una persona que necesitara su ayuda, Rodrigo continuaría con su labor. Al fin y al cabo, ¿acaso no era eso lo que le había enseñado su abuelo José? Un verdadero maestro trabaja no por dinero,
sino por la alegría de un trabajo bien hecho, solía repetir el anciano. Y Rodrigo decidió resistir, a pesar de todas las dificultades que parecían aumentar con cada día. El invierno de ese año fue extraordinariamente duro. Los fríos vientos de las montañas traían no solo el frío penetrante, sino también miedo a los corazones de los habitantes de San Miguel. Muchos ancianos decían que no recordaban tal frío en toda su larga vida. En los hogares más pobres, las mantas se colgaban en lugar de puertas, y los niños dormían acurrucados unos con otros para mantener el valioso calor. En la noche más fría de diciembre, Rodrigo trabajaba hasta tarde. Al día siguiente era el día en que tradicionalmente regalaba un par de zapatos, y esta vez estaban destinados al viejo Pedro, cuyas sandalias desgastadas ya no podían proteger sus pies del frío. El niño se había tan absorto en su trabajo que no se dio cuenta de que la vela se había apagado, y solo la tenue luz de la luna, filtrándose por las rendijas del techo, iluminaba sus manos. ¿Puedo entrar? Sonó de repente una voz suave, y el corazón de Rodrigo dio un salto de sorpresa. En el umbral de la puerta estaba un hombre alto, envuelto en un raído manto. Su rostro estaba parcialmente cubierto por la sombra, pero al niño le pareció que brillaba con una extraña luz interior. El extraño estaba descalzo, a pesar del frío, y sus pies estaban cubiertos de polvo de un largo camino. Claro, respondió Rodrigo tartamudeando. Pase, señor. No tengo mucho calor, pero aún es mejor que afuera. El viajero entró y se sentó en el único taburete que el niño le ofreció. Rodrigo apresuradamente encendió la estufa, para que su huésped pudiera calentarse. ¿Trabajas tan tarde?, preguntó el extraño, observando con interés los casi terminados zapatos en las manos del niño. Sí, señor. Deben estar listos para la mañana. ¿Para vender? No. Rodrigo vaciló. Es un regalo para el viejo Pedro. Sus zapatos están completamente desgastados. El extraño miró atentamente al niño, y Rodrigo sintió como si esa mirada penetrara en su alma. ¿Y por qué regalas tu trabajo gratuitamente? ¿No necesitas tú también? Rodrigo encogió los hombros. Necesito, pero hay quienes lo pasan aún peor. Mi abuelo decía que nuestras manos nos son dadas no solo para tomar, sino también para dar. El extraño sonrió, y su sonrisa iluminó toda la habitación. Sabio era tu abuelo. Extendió sus pies descalzos hacia el fuego. Y a mí podrías hacerme un par de zapatos. Mi camino es largo y los caminos son pedregosos. Por supuesto, señor, respondió Rodrigo con entusiasmo. Pero... se detuvo. Me queda casi nada de material. Y si lo utilizo para usted, entonces no podrás ayudar a otros, completó el extraño. Bueno, tengo una propuesta. Te daré algo a cambio. Algo más valioso que el dinero. Rodrigo miró con curiosidad cómo el desconocido sacó de su manto una pequeña caja. Estaba hecha de una madera oscura que el niño nunca había visto antes, y decorada con asombrosos relieves. Pequeñas figuras de personas ayudándose entre sí. Pastores guiando ovejas. Madres acunando a sus hijos. Y a lo largo de los bordes, serpenteaban inscripciones en un idioma que Rodrigo no conocía. ¿Qué es esto?, preguntó el niño, conteniendo la respiración. Es un regalo para quien entiende el verdadero valor de su oficio, respondió el extraño, extendiendo la caja a Rodrigo. Ábrela. Con manos temblorosas, el niño levantó la tapa. En su interior había las herramientas más hermosas que jamás había visto. Un punzón brillante como plata, hilos que brillaban a la luz del fuego como si fueran oro líquido, y varios trozos de cuero de colores y texturas tan ricos, que parecían estar tejidos de la luz del sol misma. Esto es demasiado generoso, señor, susurró Rodrigo, sin atreverse a tocar el contenido de la caja. Son solo herramientas, sonrió el extraño. Su valor dependerá de las manos que las usen y del corazón que guíe esas manos. Mientras Rodrigo se sentaba, embelesado mirando el regalo, el extraño se quitó su manto y lo extendió en el suelo. Ahora, dijo, si no te importa, descansaré aquí hasta la mañana, y mañana me harás un par de zapatos con estas nuevas herramientas. Rodrigo asintió, aún sin poder creer su suerte. Arregló al huésped lo más cómodamente que le permitió su humilde vivienda, y él mismo no cerró los ojos en toda la noche, trabajando en los zapatos del cuero regalado. Sus manos parecían haber recuperado una nueva fuerza, y debajo del punzón salían puntadas tan finas y rectas que nunca había hecho antes. Al amanecer, los zapatos estaban listos, hermosos, fuertes y sorprendentemente ligeros. Parecía que irradiaban desde dentro una luz cálida. Rodrigo, con orgullo, se los extendió al extraño, que se había despertado. Son preciosos, dijo éste probándose los zapatos. Los mejores que he llevado nunca.
Gracias por las maravillosas herramientas, señor, respondió Rodrigo. Nunca he visto materiales tan hermosos. Notarás algo especial en estas herramientas, dijo el extraño, preparándose para irse. Nunca se agotarán para quien las use con amor y generosidad. Y los zapatos hechos con ellas llevarán en sí parte de tu buen corazón. Con estas palabras, salió por la puerta. Y aunque Rodrigo salió a seguirle apenas un instante después, el misterioso huésped ya había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Increíbles cambios comenzaron en la vida de Rodrigo desde ese día. Al principio, pensó que el extraño simplemente bromeaba sobre las herramientas que nunca se terminaban. Pero después de que cosió 5, 10 y luego 20 pares de zapatos, el niño se dio cuenta con asombro de que el cuero en la caja no disminuía, los hilos no se acortaban, y el punzón seguía tan afilado como el primer día. Pero incluso más sorprendentes eran los zapatos que salían de sus manos. Las sandalias para el viejo Pedro no solo calentaban sus pies, sino que de alguna manera aliviaban su antiguo dolor en las articulaciones. Como si volviera a ser joven, decía el anciano, bailando en la plaza para asombro de todos. Las botas para el hijo cojo del molinero ayudaron al niño a caminar por primera vez sin bastón. Y los pequeños zapatitos para la recién nacida hija de la lavandera María, que había nacido débil y enferma, parecían llenar a la niña de energía vital. La fama de los maravillosos zapatos de Rodrigo se extendió rápidamente por los alrededores. Ahora, a su taller acudían no solo pobres, sino también agricultores adinerados, comerciantes de la ciudad vecina, y, una vez, incluso el mismo alcalde, el jefe del distrito. Y nadie se marchaba decepcionado. Con el aumento de pedidos, llegó la prosperidad. Pronto, Rodrigo pudo mudarse de su choza bajo el olivo a una verdadera casa con paredes sólidas y un amplio taller. Pero no olvidó su promesa. Cada semana, un par de zapatos gratis para quien no pudiera pagar. Con el tiempo, esta tradición se amplió incluso más. Ahora, cada séptimo día de la semana, su taller estaba abierto exclusivamente para los necesitados. Pero lo más sorprendente fue cómo comenzó a cambiar el mismo pueblo de San Miguel. Inspirados por el ejemplo de Rodrigo, otros artesanos comenzaron también a regalar de vez en cuando sus productos a los necesitados. El panadero don Alejandro comenzó a dejar una cesta de pan para las familias pobres. La costurera doña Conchita organizó la confección de ropa para huérfanos. Incluso el gruñón herrero Ramón una vez reparó el arado de un agricultor que no podía pagar, diciendo simplemente: «Si el zapatero puede compartir, yo también puedo». Alrededor del taller de Rodrigo se formó algo así como un centro no oficial de la vida del pueblo. La gente venía no solo por los zapatos, sino también por consejo, ayuda o simplemente una palabra amable. El niño, que una vez había sido evitado, se convirtió en el vínculo de toda la comunidad. Y los zapatos que salían de sus manos, de alguna manera, llevaban en sí parte de su bondad y fe a cada persona que los usaba. En uno de esos días, observando cómo se transformaba su antes moribundo pueblo, Rodrigo finalmente comprendió el verdadero significado del regalo del misterioso extraño. No se trataba de la piel interminable o los hilos. Lo principal no eran las herramientas, sino cómo un solo acto de bondad puede generar cientos de otros, propagándose como ondas en el agua. Los años pasaron, y el pequeño zapatero creció, convirtiéndose en el respetado maestro Rodrigo. Sus cabellos se habían salpicado de canas, y sus manos se habían cubierto de nuevas ampollas, por los innumerables pares de zapatos creados con amor. Pero una cosa permanencia: su corazón abierto y su deseo de ayudar a quienes más lo necesitaban. Ahora en su amplio taller, siempre podía encontrar aprendices, niños de familias pobres, a quienes enseñaba no solo el oficio, sino la lección más importante. La riqueza no se mide en monedas en el bolsillo, sino en las sonrisas de aquellos a quienes ayudas. El verdadero tesoro, solía decir, no se puede robar ni perder, porque vive en el corazón. El misterioso extraño nunca volvió a aparecer. Pero su asombrosa caja nunca se vaciaba, pasando de las manos de Rodrigo a las de sus más dignos alumnos. Y el pueblo de San Miguel, de una aldea olvidada, se transformó en un lugar próspero, conocido en toda la región por su único espíritu de comunidad y ayuda mutua. Cuando a Rodrigo le preguntaban cuál era el secreto de su éxito, siempre respondía lo mismo: no hago nada especial, solo que cuando compartes con otros incluso lo poco que tienes, ese poco de alguna extraña manera se multiplica. Y quién sabe,
Tal vez el más grande milagro no ocurrió cuando el misterioso extraño le regaló al niño las herramientas mágicas, sino en el momento en que un pequeño huérfano decidió dar sus mejores zapatos a una niña descalza, sin pensar en una recompensa. Muchas gracias por pasar este tiempo conmigo, escuchando la historia del pequeño zapatero Rodrigo. Espero que esta fábula haya tocado tu corazón y recordado la importancia de la bondad y la generosidad en nuestro mundo. Si te gustó esta historia, por favor, suscríbete a nuestro canal. Hay muchas más fábulas inspiradoras por venir que nos recuerdan lo más importante en la vida. No olvides dejar un comentario debajo de este video. Cuéntanos qué momento de la historia te conmovió más, o comparte un momento de tu vida en el que la bondad volvió a ti de la manera más inesperada. Tus historias nos inspiran a crear nuevas fábulas. Gracias por tu atención y hasta pronto en nuestro canal.